Gracias a cada uno de ustedes, mis queridos hermanitos, hermanitas, que nos hacemos presente este día lunes para continuar estudiando la palabra de Dios. Hemos comenzado un proyecto hace tiempo atrás de capacitarnos, de poner pilares, fundamentos bíblicos sólidos para poder defender la verdad y hemos avanzado bastante. Hemos avanzado bastante en los temas y ahora, por ejemplo, ya estamos en el tema de la iglesia y como un subtema específico, la organización bíblica. La semana pasada ya comenzábamos a hablar en cuanto al tema del liderazgo. La iglesia del Señor necesita líderes, necesita líderes y estuvimos estudiando sobre todo la etimología de la palabra, la realidad de la necesidad de líderes y estuvimos mirando que Dios necesita líderes, iglesias organizadas, iglesias que vayan de acuerdo al plan de Dios, que corrijan lo deficiente y habíamos visto nosotros que esos líderes son son llamados en la Biblia por lo menos de tres maneras diferentes. Son llamados los líderes de la iglesia, son llamados ancianos, son llamados pastores, son llamados obispos. Así que es importante decirlo porque a veces, hermanito, a veces hay conceptos equivocados. Por ejemplo, yo escuchaba en la semana y me preguntaban, ¿tiene la iglesia de Cristo pastores? Y a veces algunos automáticamente dicen, no, la iglesia de Cristo no tiene pastores. Cuidado, cuidado, porque a lo mejor a veces la influencia denominacional hace que nosotros demos respuestas rápidas y nos equivoquemos, porque el término pastor es un término utilizado en el Nuevo Testamento para hablar acerca de los líderes de la iglesia. Por ejemplo, en mismo Efesios 4:11 o también en Primera de Pedro. También se utiliza el concepto y la palabra también se usa en el libro de los Hechos, capítulo 20 también. Entonces, allí uno tiene que darse cuenta que cuando hablamos de ancianos, cuando hablamos de pastores, cuando hablamos de obispos, estamos usando el concepto bíblico de la palabra y no la idea denominacional que algunos tienen, que algunos tienen. Y usted entiende que también para poder ser elegido un líder en la iglesia, hay requisitos, hay una lista de características que se deben observar para poder elegir a los líderes en la congregación. Entonces, obviamente que no es algo al dedo y todo lo demás. Espero, si permite este estudio o más adelante, poder explicar un poquito también en cuanto al método y las formas. Pero hoy día, por lo menos, quiero mencionarte algo, porque hoy día vamos a hablar un poquito más en cuanto al punto de la necesidad de líderes en la iglesia y el punto también de la pluralidad. ¿Por qué es necesario líderes y por qué es necesario una pluralidad, una pluralidad de líderes? Así que te invitaría, si tienes tu Biblia a mano, tu libretita, por favor, si puedes acompañarnos allí en el libro de Proverbios. Mira, quiero usar un pasaje antiguo testamentario para declarar una gran verdad. Proverbios capítulo 11, versículo 14. Libro de Proverbios. Así que si tienes tu Biblia allí, libro de Proverbios, pregunta que nos estamos haciendo, ¿por qué es importante, por qué es necesario la presencia de líderes? Dice allí Proverbios 11:14, mira este pasaje, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Y mira lo que añade. Mas en la multitud de consejeros hay seguridad. ¿Se fija lo que está diciendo el pasaje? Número uno, cuando el pueblo no tiene dirección, cuando el rebaño no tiene una guía, no tiene un norte,
no tiene alguien que vaya dirigiendo, que vaya guiando, por lo que dice el texto, el pueblo va a caer. Hay desorientación. Entonces Dios siempre ha necesitado guías. Dios siempre ha necesitado líderes, personas que vayan delante de los otros. Pero también el mismo versículo 14 nos dice la gran verdad. No podemos dejar el liderazgo en una sola persona. No podemos dejar la guía en un solo hombre. Ese es el problema denominacional hoy en día y que todavía está contaminando a las iglesias del Señor. Un solo líder, un solo predicador, un solo ministro. Él solo toma decisiones, él solo decide, él no considera a nadie. Y al final el pueblo cae. El pueblo cae porque no hay una multitud de consejeros, como dice el versículo 14. Y por si acaso, no es la única vez que se menciona, si tú me ayudas, por favor, mira también Proverbios 15 para mostrarte que esta es una idea que se repite constantemente en la dinámica del libro de Proverbios. En capítulo 15 de Proverbios, versículo 22, quiero mencionártelo también, dice allí, Proverbios 15, 22, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, más en la multitud de consejeros se afirman, nuevamente, multitud de consejeros se afirman. O mira también capítulo 24, mira también capítulo 24 de Proverbios para mostrarte tres ejemplos en el libro de Proverbios donde se habla acerca de la necesidad de que hayan múltiples consejeros, que hayan múltiples guías en el pueblo de Dios. En Proverbios 24:6 dice también, dice la palabra 24, Proverbios 24:6, porque con ingenio harás la guerra y en la multitud de consejeros está la victoria. La misma idea, nuevamente, la misma idea. El pueblo de Dios necesita líderes. Necesitamos hombres decididos, familias decididas a poner sus vidas a disposición del Señor. No podemos dejar todo el liderazgo en una persona. No se puede centralizar el liderazgo en una sola persona. En la multitud de consejeros. El otro día yo decía a unos hermanos, piensen en el modelo del cielo. A veces yo no sé por qué los líderes de la iglesia no ven el modelo del cielo. Hasta en el cielo no gobierna una sola persona. Hasta en el cielo está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos llevan todo el liderazgo de este universo. Pero en la iglesia, no, yo mando, aquí mando yo. Yo decido, aquí se hace lo que yo soy el evangelista, yo soy el ministro. O sea, ni en el cielo sucede eso. Ni en el cielo. Allí en el trono está el Padre, el Hijo, el Cordero, el Espíritu Santo. Pero aquí a veces queremos ejercer modelos de liderazgo totalmente deficientes. ¿Por qué es importante el liderazgo también? Voy a volver a mencionarlo en el libro de Jueces, también por qué es tan importante el liderazgo. Estuve leyendo en la semana el libro de Jueces y quedé muy, muy sorprendido. Porque Jueces, desde el capítulo 1 al capítulo 16, nos cuenta la historia del pecado de Israel, pero también del levantamiento de líderes, jueces, que ayudaron al pueblo, que libertaron al pueblo, y por 16 capítulos hubo una dinámica, el pueblo peca, llegan las consecuencias, lloran, se levanta un juez, el juez los liberta, después nuevamente tienen paz, el pueblo se relaja, vuelven a pecar, peor de nuevo, nuevamente viene castigo, tiene que venir otro juez, y así van en la dinámica. Y yo me preguntaba, ¿podrá ser esto peor? Y claro,
seguí leyendo Jueces y llegué al capítulo 17 y desde el capítulo 17 al capítulo 21 vienen los peores pecados que yo dije, no me los puedo imaginar que haya habido así pecado en Israel. Y es horrible los pecados. Violaciones masivas, muerte, engaño, una maldad horripilante que sucedió en esos tiempos en el pueblo de Israel. Pero sabe que yo noté un patrón y me pregunté por qué sucedió todo eso. ¿Por qué los episodios más oscuros en la historia de Israel, las violaciones, los pecados, los vejámenes más horribles, sucedieron en ese tiempo en la historia? Y fíjese que, mire, así como para mostrarle un poquito nomás del libro, una pincelada, por ejemplo, en Jueces 17:6, dice, en aquellos días no había rey en Israel. Jueces 17:6. Cada uno hacía lo que bien le parecía. No hay rey. Hace lo que quiere, vive como quiere, compórtate como quiere, no le des cuenta a nadie, no te dejes dirigir por nadie. No había rey, no había líder, no hubo juez, no hubo nadie que lo guiara y el pueblo se desbandó. Y no solo allí, por ejemplo, después 18:1, en aquellos días no había rey en Israel, o 19:1, en aquellos días cuando no había rey en Israel, y cuando ya llegamos al final del libro de Jueces, en capítulo 21 que habíamos leído la clase pasada, Jueces capítulo 21, versículo 25. ¿Por qué es tan importante el liderazgo, hermanito? Jueces 21-25, en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Necesitamos líderes, necesitamos guianza, necesitamos llamar a la responsabilidad para que hombres, para que hogares, para que familias se pongan a cuenta con Dios, se reconcilien con el Señor, se comprometan con el Señor a poder guiar e influir sobre el pueblo de Dios. Necesitamos líderes. Esa es una necesidad de hoy en día, de esta generación. Estamos llenos de predicadores y evangelistas. Estamos llenos. Tenemos muchos muy buenos predicadores y evangelistas, pero líderes que sepan guiar al pueblo es lo que estamos careciendo. Y creo que debemos enfocarnos en ese punto, en la sabiduría, en la guianza, en el liderazgo. Por eso estamos hablando hoy día y quise comenzar aquí, porque necesitamos líderes de Dios, hombres comprometidos con el pueblo de Dios. Yo sé que vivimos en una época donde nadie quiere compromiso, no mucha responsabilidad. Apenas puedo con mi propio peso, voy a andar cargando el peso de otras personas, me dicen algunos. Sí, es cierto, pero necesitamos hombres, familias, hogares decididos a comprometerse con el servicio del Señor. Entonces, fíjese bien, hablábamos de la necesidad de liderazgo y hablábamos de la importancia de la pluralidad, la importancia de la multitud, la importancia de que no se centre el liderazgo en una sola persona. ¿Qué pasa si esa persona se equivoca? ¿Qué pasa si ponemos un solo líder? ¿Qué pasa si una sola persona se enseñorea del pueblo de Dios? Él manda, él decide, él ordena, él hace todo. Imagínense que en algunas congregaciones sucede hasta el mal del ministro y el líder tiene la llave. Y si él no abre el local de la iglesia, no se abre el local. Y si él se enferma, no hay culto. Y si él no da autorización, como que si las cosas fueran de él, ¿cierto? Como que si él fuera el pastor. Yo a veces le digo a algunos, es increíble que no queremos ser denominacionales
pero se comportan exactamente como un pastor evangélico, se comportan exactamente como líderes denominacionales, cuando la Biblia nunca ha hablado de eso. Cuando nosotros miramos, ¿y qué nos dice? Preguntémonos, ¿qué nos dice la palabra en cuanto al liderazgo? Y me gustaría, en el tiempo que nos queda, poder hacer un repaso, poder ver lo que la palabra de Dios nos muestra en el Nuevo Testamento. Ya vamos a trabajar en el libro de los Hechos, por favor. Mire, vaya al libro de los Hechos y vamos a estar mirando cómo eran gobernadas las iglesias de Cristo en el primer siglo. Ya hablamos, pastor, anciano, obispo, se refiere al mismo cargo, la misma persona, la misma función, se enfocan en su trabajo, está hablando acerca del mismo grupo. Y hablamos de que debe ser plural, debe ser más de uno, debe ser más de uno, pero miremoslo ahora en el ejemplo bíblico. ¿Qué nos dice la Biblia? Y si miramos y comenzamos, esta es la primera vez que la palabra anciano es utilizada en el libro de los Hechos. Mire por favor en Hechos 11. Y cuando miramos aquí la situación, Hechos capítulo 11, fíjese que en versículos 29 y 30, en tiempos de necesidad, hablando del apoyo de la iglesia de Antioquía de Siria a la iglesia en Jerusalén y Judea, fíjese cómo dice Hechos 11, 29 y 30. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo. ¿A quiénes? A los ancianos, plural, por mano de Bernabé y Saulo. ¿Quiénes fueron los encargados de distribuir? ¿Quiénes fueron los encargados de administrar? La iglesia de Cristo de Antioquía de Siria se preocupó de sus hermanos en necesidad. Vamos a ayudarlos. Juntaron una ayuda, una colecta. Pero cuando llegó esa colecta, hermanito, no, mira, yo te la voy a entregar a ti. No, tú ve a quién se la das. No, tú ve. Yo veo aquí un orden. Esto no está desordenado. Hay líderes. La ofrenda llegó a los líderes. ¿Quién mejor que los líderes, los ancianos, para poder distribuirla y para poder administrarla de la manera más sabia posible? Ya en ese tiempo, en Hechos 11, verso 30, ya habían ancianos, plural, en las iglesias de Judea. En las iglesias de Judea. O mire por favor ahora, Hechos 14, otro caso conocido. Hechos capítulo 14, versículo 21 al 23. Ya estamos en está terminando el primer viaje misionero de Pablo. Primer viaje misionero. Y cuando estamos allí, Hechos 14, 21, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, vaya mirando eso, anotándolo, Listra, Iconio y Antioquía. Este es Antioquía en Galacia, Antioquía de Pisidia. ¿Ok? Entonces fíjese que tenemos, bueno, y por si acaso en el 20 está Derbe, Listra, Iconio, Antioquía. Son ciudades de Galacia, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndole, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pero mire lo que dice aquí ahora, Hechos 14, 23, en las iglesias de Galacia, y constituyeron ancianos, plural, nuevamente, pluralidad de líderes. ¿Y qué dice allí verso 23? En cada iglesia. ¿Cuál es iglesia? Derbe, Listra, Iconio, Antioquía de Pisidia. Las iglesias de Galacia. Ya vemos nosotros que las iglesias de Galacia fueron bendecidas con pluralidad de líderes. Y dice allí, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Ancianos,
en cada iglesia. No un anciano en una iglesia, sino ancianos, plural, presbúteros, líderes con experiencia, sabiduría, en cada. ¿Se fija muy bien? En cada iglesia. O sea, cada iglesia fue bendecida con multitud de consejeros. Después de eso vino el entuerto, voy a decirlo así, la problemática del problema de judíos y cristianos. Y si usted pasa a Hechos capítulo 15, fíjese cómo lo menciona ahora el capítulo 15, y dice, por ejemplo, versículo 2, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles, dice, y a los ancianos, para tratar esta cuestión. No solamente ahí, verso 4, y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos. Fíjese bien. Verso 6 de Hechos 15. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos. Fíjese, ya 3 veces en el mismo capítulo 15. Mira ahora versículo 22, cuando ya llega el momento de las resoluciones, porque después viene la conferencia, el concilio de Jerusalén. Grandes líderes se reunieron en aquella oportunidad. Y fíjese bien, Hechos 15, 22 y 23. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Sabás, y a Simón, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles, verso 23, y los ancianos. Fíjese que aquí es mencionada los líderes de la iglesia de Jerusalén. Ya los conocimos en Hechos 11:30. Nuevamente salen mencionados y fíjese que aquí están a la par de los apóstoles, decidiendo, reuniéndose, conversando, guiando esta cuestión y esta problemática que estaba sucediendo entre las iglesias gentiles y las iglesias judías. Líderes. Fíjese bien. ¿Quiénes eran los líderes de la iglesia de Jerusalén? Uno diría los apóstoles. Pero fíjate que ya estamos viendo un momento de transición y aquellos que ahora ya están liderando, porque la misión de los apóstoles no era ser pastores en Jerusalén. La misión de los apóstoles era ir y predicar el evangelio a toda criatura, a todo el mundo. Pero mientras estuvieron en Jerusalén, ayudaron a la iglesia y establecieron líderes que quedaran cuidando el rebaño. Ellos después se fueron a hacer la misión a todo el mundo, los apóstoles. ¿Y quiénes son los que quedaron allí? Los ancianos, los pastores, los obispos, cuidando el rebaño de Dios. El mismo grupo de hombres, por si acaso, es descrito en capítulo 16. Si uno mira Hechos 16:4, nuevamente, mira por favor allí, Hechos 16:4, y al pasar por las ciudades les entregaba las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos. La decisión del concilio de Jerusalén no fue solo de los apóstoles, también fue de los ancianos que estaban en Jerusalén para que la guardasen. Y fíjese muy bien que también con su sabiduría, también los apóstoles consultaron con los ancianos. Los ancianos también dieron su opinión y su parecer, y se tomó una decisión en sabiduría que iba a ser para beneficio de toda la iglesia del Señor. Entonces, fíjese, ya en Judea, en Jerusalén, en Galacia, estamos viendo iglesias organizadas, estamos viendo liderazgos sólidos, estamos mirando iglesias que están dirigiendo bien la obra porque son gobernadas por hombres, por líderes sabios y organizados, y donde se consideran, se respetan, donde hay una multitud de consejeros. Si nos trasladáramos a Éfeso ahora, pasaje que leímos la clase pasada, si me acompaña ahora a Hechos 20, por favor. Mire por favor allí en Hechos capítulo 20,
Y en Hechos capítulo 20, versículo 17, leíamos la clase pasada, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos, plural, de la iglesia, singular. ¿Quién lideraba, quién guiaba la iglesia en Éfeso? Una multitud de consejeros, ancianos en la iglesia. Pablo sigue conversando con este grupo de líderes y dice allí en versículo 28, también Hechos 20:28, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, plural. ¿Se da cuenta? No es accidental. Hechos 11, Hechos 14, Hechos 15, Hechos 16, Hechos 20. En todos estos casos, cuando se habla de los líderes de la iglesia, siempre se utiliza el plural. Nunca se habla del singular. Anciano, no, ancianos, plural. Ancianos en cada iglesia. Ancianos en la iglesia. Líderes, guías, consejeros, hermanos que guíen el rebaño, que guíen el rebaño. Mire por favor capítulo 21, la última vez que aparece en el libro de los Hechos. Pablo termina su tercer viaje misionero e imagínese a quién le va a dar reporte y con quién se va a entrevistar. Pablo llega a Jerusalén y dice allí en Hechos 21, verso 18 y 19, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, el hermano del Señor, el que escribió el libro de Santiago, por si acaso, y se hallaban reunidos todos los ancianos, plural nuevamente, a los cuales los ancianos, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Nuevamente, visitamos la iglesia de Jerusalén, pluralidad de líderes. Había uno conocido que ya se había mencionado en el concilio de Jerusalén, Jacobo, el hermano del Señor. Jacobo. ¿Por qué te digo el hermano del Señor? Por si acaso, porque ya en Hechos 12, Jacobo, el hijo de Zebedeo, había muerto por espada. Así que no estamos hablando del apóstol Jacobo, porque él ya murió en el capítulo 12, si mira la historia de Hechos. Así que este tiene que ser otro Jacobo, y el Jacobo que ha destacado y que destaca y que la tradición, la historia y la Biblia destacan, como dicen Gálatas 1 y Gálatas 2, es Jacobo, el hermano del Señor Jesús, por si acaso, el escritor del libro de Santiago. ¿Por qué estoy diciendo el escritor del libro de Santiago? Porque Jacobo, el hijo de Zebedeo, estaba muerto. No pudo haber escrito el libro de Santiago porque él estaba muerto. Fíjese, sigamos mirando. Sigamos mirando. Vamos ahora a Efesios 4, que también habíamos leído la clase pasada. Efesios 4:11 también se menciona, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, plural. También, hablando de una manera general, hablando de la iglesia, el Señor mismo constituyó, el Señor mismo bendijo pastores, plural nuevamente, para que lo vea. No es solo un patrón repetido en Hechos, Pablo también en Efesios menciona plural. Ahora, si seguimos después de Efesios, viene Filipenses. Y mire cómo comienza la carta de Pablo a los filipenses. Filipenses 1:1. Y dice la escritura, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos, plural, y
diáconos, plural. ¿Se da cuenta? Nuevamente, ahora hablando ya de la iglesia de Cristo en Filipos, plural. Fíjese el recorrido. En Judea, plural. En Jerusalén, plural. En Galacia, Listra, Iconio, Derbe, Antioquía de Pisidia, plural. En Jerusalén, plural. En Éfeso, plural. En Filipos, plural. En todos los casos. Incluso si uno va mirando ahora en la carta que más habla acerca de este liderazgo, Primera de Timoteo, vamos a mirar ahí en Primera de Timoteo, por ejemplo, en capítulo 3 de Primera de Timoteo, va a mencionar, quiero ser muy recto con todos los pasajes que hablan de los líderes, y cuando uno mira, por ejemplo, en Primera de Timoteo 3:1, va a usar ya, bueno, el que anhela obispado, que es una palabra más plural, pero después se utiliza, obviamente, en el verso 2, obispo, obispo, en singular. ¿Pero por qué? Porque está hablando de la persona y está describiendo las características que debe tener esta persona. Allí usted va a encontrar en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al versículo 7, va a encontrar las características que deben tener estos líderes. ¿Qué cosa la iglesia debe observar? ¿Qué cosa la iglesia debe mirar para poder establecer y reconocer a estos líderes, por si acaso? ¿Ok? También aparece la palabra pastor, también, o obispo o anciano en 1 Timoteo 4:14. Por si acaso allí se habla de Timoteo y el cargo y el don que él recibió. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Y presbiterio, acuérdese que lo decíamos en la clase pasada, presbúteros, de ahí viene la palabra anciano. Presbiterio es grupo de ancianos. Entonces lo que está diciendo allí es una palabra que no se tradujo muy bien acá, se puso solamente el presbiterio, pero uno dice, ¿qué es el presbiterio? Bueno, presbiterio es el grupo de ancianos, el grupo de líderes que oraron e impusieron las manos al joven Timoteo para apartarlo como evangelista de la iglesia, del Señor. O incluso, fíjese bien, no solo se habla de los ancianos, de los líderes en capítulo 3, capítulo 4, verso 14, también en capítulo 5, primera de Timoteo 5, fíjese verso 17. Nuevamente, los ancianos que gobiernan bien son líderes porque gobiernan. El contexto nos está mencionando hombres que tienen cuidado, responsabilidad, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Se fija muy bien? Y nuevamente, por si acaso, se usa en verso 19, se usa singular para hablar de una acusación específica contra un pastor. Alguien me podría preguntar, ¿se puede acusar de pecado o se puede hacer una acusación contra un líder de la iglesia, contra un anciano? Sí, pero no cualquier acusación. No es que yo creo, es que yo opino, es que a mí me parece, no cuestiones de opinión, no es que yo creo que se debería ser así. No, dice aquí, contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. Eso significa que cuando elegimos ancianos en la iglesia, hombres de dignidad, tenemos que respetarlo y no puede cualquier acusación ser recibida. Por lo menos, me recuerdo yo cuando serví varios años en Santiago y serví en una congregación que tenía ancianos, tuve esa experiencia de servir
en una congregación con ancianos, cuando de repente las ovejitas díscolas por ahí, no es que el pastor tanto, no es que el anciano tanto, no es que el hermano tanto cometió este error, yo decía, a ver, paremos, paremos, paremos. ¿Cuál es la acusación? ¿Cuáles son tus testigos? Porque contra un anciano no se puede hablar de un anciano. Contra un anciano no se puede murmurar de un anciano. No, hay que presentar testigos para hablar de un siervo de Dios. Así que, ¿cuáles son tus testigos? ¿Cuál es la acusación? ¿Cuál es el pecado? ¿Y cuáles son los testigos? Ah, no, hermanita, es que yo te estaba contando de lo que yo creo, es que me parece, es que a mí me dijeron. No, 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 no. Eso está mal. Eso no corresponde a la iglesia de Cristo. Eso no corresponde. Hay que cuidar a nuestros líderes, la dignidad y el honor de nuestros líderes. Por eso es que Dios los protege, porque si la acusación es cierta, obviamente que ellos van a tener que ser disciplinados. Si la acusación es seria, no es que están inmunes, no. El punto solamente que está destacando Pablo aquí es que una acusación que se haga contra un líder debe ser una acusación seria y fundamentada, que hayan hermanos, personas dispuestas a dar su testimonio probatorio para confirmar la acusación. No es que yo creo, es que me contaron, es que me dijo la hermana, pero es que me dijo la hermana, pero me dijo que no le cuenta a nadie. No, 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 eso no existe en la Biblia. Una acusación formal y fundamental. 1 Timoteo 5:19. Me tocó muchas veces aplicarlo, por eso se lo digo. Muchas veces aplicarlo, porque la gente tiene quejas, pero no tiene nada que ver una queja con una acusación fundada de una falta o un pecado. Ahora, vamos a Tito también, por favor, para seguir viendo este patrón, trasladémonos un poquito a las iglesias en Creta. Y fíjese también allí en Tito capítulo 1, y en Tito capítulo 1 dice, versículo 5, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses nuevamente el mismo patrón. Hechos 14:23, ancianos, plural, en cada ciudad, singular, así como yo te mandé. Nuevamente, el mismo patrón, pluralidad de líderes en una ciudad, en una iglesia. Es mencionada también la palabra obispo, por si acaso en el 7, nuevamente con la misma intención de 1 Timoteo 3, describiendo las cualidades, las características que debe tener un líder. Por eso se menciona en singular. ¿Cómo debe ser singularmente el obispo? Estas son las características que la iglesia debe, debe observar. También en Santiago, quedan poquitos pasajes, pero quiero mostrarte este patrón. Fíjese que en el libro de Santiago 5:14, en tiempos tan antiguos, recuerde que se dice que la carta de Santiago fue la primera carta que se escribió en el Nuevo Testamento. Fue el primer libro escrito. Se data aproximadamente en el año 44-45 después de Cristo, mucho antes del Concilio de Jerusalén. El Concilio de Jerusalén se data en el año 49. Así que el libro de Gálatas se tiene que haber escrito, la primera carta de Pablo tiene que haber sido Gálatas, el 49, porque se cuenta lo que pasó en el Concilio de Jerusalén. Santiago se escribió antes. Y fíjese que ya en esos tiempos tan primitivos de la iglesia, año 44, se menciona allí, en versículo 14, Santiago 5:14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos, plural, nuevamente, de la iglesia, singular, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor.
¿Se dio cuenta? El mismo patrón. El mismo patrón. O Santiago, o sea, Primera de Pedro 5, también Primera de Pedro 5, 1. Quiero mostrarte también esto. Primera de Pedro 5, 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, ancianos, plural, que están entre vosotros. Yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Y aquí, desde el capítulo 5, verso 1 al 4, se mencionan también características, cualidades que deben tener los siervos del Señor. Creo que ya te quedó claro, ¿cierto? Creo que con todos estos pasajes, hay más. Vamos a dejar algunos poquitos, vamos a dejar algunas ideas allí en el tintero para una próxima clase, el próximo lunes, por favor, vamos a verlo, para no extendernos con el tiempo. Pero por lo menos lo que quería hablar en el día de hoy era por qué necesitamos líderes, la importancia de tener liderazgo en la iglesia, por qué deben ser múltiples, muchos los líderes, y ver el ejemplo bíblico, el patrón bíblico, que en todas las iglesias de Cristo en el primer siglo, las iglesias eran gobernadas por una pluralidad de líderes, de ancianos, de pastores, de obispos, de consejeros, hermanos que se ponían delante del pueblo de Dios. ¿Por qué? Y ya lo dijimos, porque es peligroso, contraproducente, que el liderazgo de la iglesia de Cristo recaiga solamente en una persona. ¿Qué pasa si este hermano peca? ¿Quién lo reprende? ¿Qué pasa si este hermano se equivoca en lo que enseña? ¿Quién lo guía? ¿Qué pasa si este hermano toma decisiones equivocadas? ¿Quién puede remediarlo? ¿Quién puede remediarlo? Aquí mando yo, el líder soy yo. Si usted quiere, váyase mejor. Así dicen los caciques de hoy en día, los tiranos de hoy en día. No, hermano, así no se maneja la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo se maneja en pluralidad. Todos hablamos, tomamos decisiones, los líderes se juntan, analizamos las situaciones, miramos los puntos de vista, consideramos opiniones y tomamos la mejor decisión para glorificar a Dios y para bendición de su iglesia. Ese es el patrón bíblico. A mí de repente me dicen, no, es que el hermano dijo esto. ¿Y esa es la visión de la iglesia? Si el hermano lo dijo, es un hermano. Ahora, diferente es la iglesia, el grupo de líderes, los que dirigen la congregación piensan esto. Ok, ahí sí, es la visión de Dios. Pero cuando un hombre está haciendo eso, yo digo, ¿qué se cree? Ni en el cielo gobierna uno solo, ni en el cielo hay uno solo que se toma el poder, el control. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Aprendamos de esa sabiduría. Si en el cielo, en el panel de control de todo este universo y de todo este mundo, los tres se respetan, dirigen, tienen el mismo objetivo, son el mismo ser, pero a la vez son tres personas distintas, personalidades distintas, y ellos saben gobernar los designios de este mundo y han sabido gobernarlo. El Padre en el trono, el Verbo, el Cristo, viniendo a la tierra a morir por nosotros, el Espíritu Santo como consolador, guiando al pueblo y ayudándonos. Aún así, los tres están unidos en una misma mente, en un mismo, en un mismo propósito. Así que, mis queridos hermanitos, muchas gracias por su paciencia, gracias por esta linda oportunidad. Sigamos aprendiendo. Sé que hay mucho más que aprender, sé que hay mucho más que decir al respecto. El tema del liderazgo siempre es un tema delicado, pero por eso quise tocar hartos textos bíblicos para poder fundamentarlo bien.